Muy buenas noches. Hoy nos toca hablar sobre la unidad 9. Vamos a hablar sobre la política comercial en los países en desarrollo. Eh, la política comercial es muy esencial y vital para aquellos países que son desarrollados prácticamente por el hecho que ellos tienen tecnología y tienen capital. Gracias a la tecnología y al capital pueden eh, vender muchos productos e inclusive están más fortalecidos económicamente, pues son países ya desarrollados. Tiene un Producto Interno Bruto muy alto y eso gracias a la educación, ¿verdad? Los países que son de tercer mundo, en vía de desarrollo, son aquellos países que están tratando de ser un país desarrollado. Los países en vía de desarrollo son aquellos países que tienen inversiones, están en un proceso de crecimiento. Y los países de tercer mundo ya son esos países prácticamente, son países pobres, ¿verdad? Y que tienen un índice de inalfabetización muy bajo. Hay muchos analfabetos y su sistema educativo es muy precario y muchos factores que dependen, ¿verdad?, de un crecimiento a nivel país. Las políticas comerciales de un país en desarrollo, uno es la industrialización mediante la situación de importaciones. El modelo de industrialización mediante la sustitución de importaciones fue muy usada tras la Segunda Guerra Mundial, dice, principalmente por países europeos. Y Estados Unidos creían ante la inseguridad de estallar otra guerra en la autosuficiencia en primer lugar, que para poder hacer competitiva su industria debían proteger mediante cuotas o aranceles hasta que sean a nivel internacional. Pero obviamente estos países son desarrollados en varios aspectos que mencionaré más adelante. Por eso pudieron desarrollar satisfactoriamente su nueva industria. Bueno, los países que han desarrollado prácticamente cuando hubo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ellos estaban devastados, ¿verdad? Pero tenían la capacidad monetaria y tenían también reservas. Ellos, que prácticamente la Alemania nazi no pudo agarrar sus reservas, entonces con eso ellos empezaron a desarrollar otra vez sus industrias y a crecer económicamente, porque prácticamente Europa estaba devastado por la Segunda Guerra Mundial, pero se pudieron levantar otra vez en poco tiempo. Y esos son los países ya desarrollados. Y sabemos que América Latina es un país en vía de desarrollo. Hay algunos que son países de tercer mundo también por el momento. Por el hecho que hay países de tercer mundo porque la tasa de nivel académico es muy baja, muy baja, ¿verdad? Y también no se invierte en la producción. Todo para que crezca un país, para que un país sea económicamente suficiente. Primero se tiene que invertir en la educación. Cuando vos tenés un país altamente educado, va a tener buenos gobernantes. Cuando vos tenés un país prácticamente inalfabetos o alfabetos funcionales, lo que somos, la mayoría de lo que son alfabetos funcionales. ¿Por qué? Porque sabe escribir,
lee algunas cositas y entiende algunas cositas, pero no piensa. ¿Entiendes? Y eso es por falta de la lectura. La lectura pues, te hace pensar, te hace divagar tu mente, ¿verdad? Y acá en Paraguay todavía estamos en ese proceso. Una vez que tengamos un índice superior al aspecto de la educación, se invierte más en educación, vamos a tener otros tipos de generaciones que con otra mentalidad, ¿verdad? Y prácticamente se va a ocupar y preocupar por el día de mañana. Y ahí cambia también, ahí se va a cambiar las leyes. Hay, falta voluntad nomás. Acá en Paraguay falta voluntad para que se cambien las leyes y se pueda industrializar el país. ¿Entiendes? Y también depende mucho también de la educación. Eso nos falta mucho todavía. De los 80 se habla en toda América Latina sobre la necesidad de dejar atrás todo vestigio de lo que eran las políticas easy, puesto en no dar resultados. Todas las Latinoamérica miraba con asombro el modelo de los países asiáticos. Países como Brasil, Colombia, México adoptaron las primeras medidas y para eso era fundamental que el Estado deje un papel protagónico en la economía y actúe de manera coordinada para trabajar a favor del sector privado. De modo que la única forma que se dé un resultado viable era el de trabajar en conjunto de sectores privado y público. Este modelo da por hecho que debe haber una estabilidad macroeconómica en primer lugar. No es sino requisito primordial al de brindar al país un ambiente de seguridad superada ineficiencia que se presentan a lo largo del proceso. También se da por sentado apertura comercial. En la década de los 80 ya empezaron ya Brasil, Colombia y México a usar el método de lo público-privado. ¿Qué es lo que habla ese método? Que el papel fundamental de las empresas privadas trabajando en conjunto con los países, digo, con las empresas públicas. Un ejemplo, la Andes sabemos que hay un monopolio total. Ellos manejan todo, pero entre ellos otra vez se manejan y no hay control. Supuestamente está la Contraloría, ¿verdad? La Contraloría, por razones políticas, no puede ingresar en ciertos lugares. Entonces, el sistema público-privado es así. Cuando vos privatizás un sector de tu sector público para que haya más control. De repente la ANDE, que qué sé yo, el sistema de administrativo, que sea privado. Entonces, va a ser más eficiente, ¿verdad? Y también va a haber menos burocracia, también se va a controlar más. Y eso es lo que se quiso hacer en el gobierno de Carter, hacerse sistema privado-público, ¿verdad? Lo que se hicieron anteriormente México, Colombia y Brasil. Y me acuerdo que el sindicato de la ANDE llamó a una huelga general porque dijeron que querían privatizar la ANDE. ¿Entendés? Con ese pretexto, ¿verdad? Porque a ellos no le conviene que entre el sistema privado en la ANDE, no es que se va a privatizar todo, una parte nomás. Lo que hizo la Electrobras de Brasil. La Electrobras de Brasil, una parte está privatizada y otra parte es estatal. Entonces, para que pueda haber mejora y para que pueda crecer ese servicio, ¿verdad? Y le sea útil también a los usuarios. ¿Sí, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Ninguno, están entendiendo, ¿no? Eh, Está una fotito. Después, después cuando terminemos la clase, vamos a quitar una fotito. ¿Sí? ¿Sí, Ricardo? ¿Hablaste? Estamos entendiendo yo. Ah, bueno, bueno, bueno. Y después tenemos, hablamos de los países subdesarrollados. Bueno, en la década de los 80 empezaron ya a
calcular estrategias y métodos para poder crecer, ¿verdad? A nivel país. Acá en Paraguay, en esa época, nosotros recién estamos todavía en un régimen de dictadura, ¿verdad? En el 89 era que cayó Stroessner y ahí empezamos una nueva democracia, ¿verdad? En la que estamos peleando todavía hasta ahora. Nosotros somos un país muy joven democráticamente y estamos en vía de desarrollo, ¿verdad? Entonces, y bueno, y después hablamos sobre los países desarrollados. A partir de la consolidación de capitalismo y especialmente luego de la globalización, las diferencias culturales entre los países tendieron a reducirse mucho. Y no es extraño afirmar que a pesar de las enormes distancias, las diferentes naciones comenzaron a parecerse cada vez más. Sin embargo, ciertas diferencias fueron agravándose, como referidas al desarrollo económico. El desarrollo o diferencia del crecimiento no es el aumento de la disminución en el ingreso nacional. Por lo contrario, con el nombre desarrollo reconoce a la creación de un entorno para las personas que puedan realizarse en la posibilidad de, con éxito, ¿verdad? Vivir en forma productiva de acuerdo a sus necesidades e intereses. Si el crecimiento económico es la relación más eficiente de las capacidades productivas en un país, el desarrollo es la más equitativo, por lo que la comunidad entera tiene capacidad para desenvolverse, ¿verdad? Los países desarrollados son los países que sabemos, ¿verdad? Que tienen capital y tecnología y prácticamente ellos invierten mucho en la educación. Tienen una formación su pueblo mismo luego se forman para que puedan ellos invertir en la tecnología. ¿Entendés? Porque si yo tengo mucha plata y tengo tecnología, yo tengo que formar las generaciones de mi país. ¿Entendés? Tengo que darle una formación a ellos para que puedan ellos manipular y usufructuar esta tecnología, ¿verdad? O si no, me va a ser difícil y también no me conviene irme a otro país, ¿verdad? A emigrar y llevar mi tecnología y a otro país, voy a hacer enriquecer a otro país, porque mi país nomás yo tengo que hacer para poder crecer a nivel país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen los países desarrollados, ¿verdad? Tenemos el G8, el G8, que son países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Creo que ahora hicieron G7. Igual le sacaron a Rusia, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta como Rusia prácticamente a pesar de la guerra, ellos no tienen problema económico y no le afecta su situación comercial. ¿Verdad? No le afecta su situación comercial. Entonces, en eso los países desarrollados, los países desarrollados siempre ellos tienen capital y tecnología, tienen para invertir, tienen para desarrollarse. A pesar que de repente están muy mal financieramente, igual no tienen la capacidad para levantarse. ¿Eh? Ejemplo de los países desarrollados, como los criterios para definir el desarrollo no son únicos, tampoco lo es la lista de países desarrollados. A continuación les ponemos la lista más exigente, que los menos países cuentan. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ese se llama, Organización para el Desarrollo Económico. Tenemos Estados Unidos, España, Suiza, Australia, Bélgica, Francia, Australia, Finlandia, Austria, Finlandia, Grecia, Canadá, Suecia, Alemania, Islandia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Japón, Italia, Irlanda. Estos son los países que forman miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ¿verdad? Porque que los países crezcan económicamente. Eso le está pasando a nuestro país, acá en Paraguay. ¿Qué es lo que está pasando? Que acá se pide préstamo a Fondo Monetario Internacional
solo para pagar cuentas o salarios, ¿verdad? No para invertir, en nuestro país, ¿verdad? Para que crezca económicamente, para que tenga industria. Prácticamente lo que ellos prestan es para tapar un agujero nomás, para pagar. Y el país se endeuda. Yo no entiendo porque en la pandemia era que se aumentó la capacidad en los hospitales, capacidad de internación, ¿verdad? El famoso, la terapia intensiva. Y ahora tenemos el mismo problema. Una persona necesita terapia intensiva y no hay terapia. Y no puede ser si sagrando. En la época de COVID se compró muchas camas de terapia. ¿Qué pasó todo eso? ¿Entiende? Y uno pues le da, no sé, no entiendo qué habrá pasado, ¿no? Entonces el Fondo Monetario también le dijo también a las autoridades paraguayas para que no hagan más préstamos, ¿verdad? Para que atajen un poco, qué sé yo, 5 años para que paguen sus deudas y después para que puedan endeudarse otra vez, ¿verdad? Porque no tiene sentido vos prestar plata para pagar cuentas, no para invertir en tu país y para generar industria. Eso es lo que está pasando a nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros estamos todavía, somos un país subdesarrollado en vía de desarrollo. Nosotros vendemos todavía materia prima, ¿entiendes? Materia prima. El único producto elaborado, producto manufacturado, es la carne. La carne es el único que nosotros estamos pudiendo sacar en el mercado, ¿verdad? Y después todo materia prima, que son los granos. Los granos después tienen otro proceso para poder ser manufacturado, de repente puede ser aceite, otros productos se sacan. Países subdesarrollados. El subdesarrollo es un concepto acuñado especialmente para poner en consideración las grandes diferencias que existen entre los países de acuerdo al nivel de desarrollo en la fuerza productiva, pero relacionado con la capacidad de acceso a determinados servicios por parte grandes mayoría de los habitantes del país. En ocasiones, el grueso de los países desarrollados se le denomina en vía de desarrollo. Característica económica, actividad económica de los países subdesarrollados habitualmente se restringe a la producción de bienes primarios, es decir, relacionado con la agricultura, ¿verdad? Entonces nosotros estamos relacionados con la agricultura. Producto terminado. Nosotros casi no tenemos fábrica acá de producción. Tenemos, pero muy chicos. Entonces, quiero que ustedes analicen. Vamos a debatir un poco. Acá en Paraguay nosotros, ¿a qué nos dedicamos más? Porque acuérdense que la mayoría de las empresas son pymes. Son pequeñas y medianas empresas. Hay pocas empresas grandes. Entonces, ¿en qué el paraguayo se sostiene? Vamos a usar un poco quiero que analicen un poco. ¿En qué nos sostenemos nosotros, nuestra economía? La venta de soja, carne y qué más. La venta de granos, carne y qué más. Comercio. Sí, Sí, vale, ¿eh? falta para mí. Sí, comercio. Sí, Ricardo. Comercio, exportación, importaciones, Y bro. sí, ¿de dónde ¿Por qué vos nosotros calculamos? traemos para el comercio? Para poder comercializar, ¿de dónde traemos? De China, Y después, Estados Unidos. sí, Brasil, pues, Brasil. Sí, pero es poco todavía eso. Después más Bueno, mandamos para eso, bro. ¿eh? Tema de carne, eso que mandamos, eso sí es mucho. Eso es para la exportación. Nosotros prácticamente, le explico, a raíz, ese está bien lo que ustedes dicen, pero a raíz que nosotros tenemos poca industria, que solamente exportamos materia prima, que son los granos en general, mala carne,
exportamos, tenemos ingresos con eso, ¿verdad? También importamos, pero uno de los un tercer factor que depende de la economía acá en Paraguay es el contrabando, lastimosamente. ¿Por qué? Porque el contrabando ayuda a mover la economía acá en Paraguay. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país industrializado. Compramos de China, Estados Unidos, productos, otro tipo de productos. Pero haciendo un 30%, 40% le dan. Un 40% nosotros importamos, ¿verdad? Sería lo legal. Y un 60% se trae el contrabando. ¿Eh? Se trae el contrabando. Prácticamente poco a poco nosotros estamos radicando ese problema, el tema del contrabando. Pero no se puede cortar del día para la noche, no se puede cortar el contrabando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos fábrica, no tenemos industria. Entonces esas personas que viven de ese sector que es el contrabando, ¿a qué se van a dedicar? Van a tener que robar. ¿Ven? Por eso acá en Ciudad del Este el índice de robo ahí en el centro mismo es muy bajo. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando trabajan, cualquier cosita haces y ganas ya plata, salva ya el día. Eso me estaban diciendo muchos jóvenes que no tienen trabajo. Me dicen, no, vos te vas en el centro, junta cartón, junta caja, algo hace y ya salva el día, me dice. Entonces quiere decir que hay un poco de movimiento acá en Ciudad del Este, no está golpeando demasiado económicamente a medio mundo. En cambio, en Asunción es otro tipo de economía. ¿Entendés? Por eso allá prolifera el asalto. ¿Entendés? Porque allá es diferente. Acá nosotros en Ciudad del Este sentimos menos porque acá es más comercial. ¿Entendés? Compra, venta. Compramos y vendemos. Somos más ¿Sí? trabajadores, profe. Hay que decir. ¿Eh? Ya vamos a poder en la ciudad de igual a Asunción hoy. Sí, se trabaja más acá. Queremos- Acá se trabaja más. Sí. Así mismo se trabaja más. Entonces, nosotros por eso se nos considera todavía como país estamos en subdesarrollado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos grandes industrias que puedan exportar, ¿verdad? Productos ya terminados. De repente, si estaba, qué sé yo, acá, la Toyota, la Hyundai, teníamos esas dos fábricas grandes acá de ensamble de vehículos, ahí nosotros ya íbamos a entrar ya en el grado de países en vía de desarrollo, ¿verdad? Porque tenemos industrias grandes ya que se le está formando a la gente, ¿verdad? Porque vos cuando traes industria del extranjero, esas fábricas grandes, ya genera mucho empleo y a raíz que genera mucho empleo va a generar subempleo, mucho subempleo también. Vos generás, qué sé yo, tenés 1000 funcionarios directos que van a trabajar en la fábrica. De eso se generan subempleos, que son, ¿por qué? Porque los funcionarios ahí tienen que comer, tienen que vestir, tienen que tener zapatos, ropa, todo eso, ¿verdad? Entonces se genera subempleo, se genera una economía, una microeconomía, y eso le viene bien al país porque ya hay movimiento, hay circulación de divisas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar a futuro de ser un país en vía de desarrollo, crecer. Crecimos bastante ya. Bueno, Marito lo que hizo bueno esta vuelta es de arreglar las rutas, ¿verdad? Ya tenemos muchas rutas para sacar nuestra producción. Inclusive podemos traer fábricas. Podemos destinar un departamento ahí para industrial. De repente puede ser, qué sé yo, Caguazú, Concepción, un departamento industrial, ¿verdad? Es donde todas las industrias que van a venir al Paraguay vos le destináis. ¿Entendés? Entonces va a ser un país muy productivo. En última instancia, existen algunas industrias motivadas por la política pública específica.
o bien cuidadas a los que los sectores servicios fuertes, pero indudablemente lo central es la producción de materias primas. Necesariamente el mercado mundial demandará de un país su desarrollado este tipo de productos. La productividad laboral es más baja, incluso el sector primario es comparación con los países avanzados. ¿Verdad? La producción laboral es más baja también, ¿entendés? Y haciendo la comparación. Acá un ejemplo de tema subdesarrollado. Acá tienen un ejemplo. Muchísimos son, ¿verdad? Pero le pongo algunos países nomás que están, que son subdesarrollados. Acá tenemos países en vía de desarrollo. La denominación que se eligen, utilizan para clasificar los países son muchas veces un portal de una época. Una estructura mundial nunca es permanente la división de tres mundos. Dice. Los hechos de catalogar a todos los países en algunos de esos tres respondía una necesidad durante disputas entre los bloques capitalistas y comunistas del siglo XX, ¿verdad? Teníamos nosotros países comunistas del siglo XX cuando terminó la guerra, la Unión Soviética era que se dividió el mundo, los países capitalistas y los países comunistas, ¿verdad? Que era de la Unión Soviética. Donde los primeros buscaban generar un consenso sobre la supremacía de sus modos de vida. Así se colocaban el primer escalón dejando el segundo bloque socialista. El tercero, el país es más pobre que no habían alcanzado un desarrollo. ¿Viste? En la época del comunismo había mucha pobreza. Suprimiendo el bloque socialista, el espacio para el segundo mundo quedó vacante, dice, y algunos eligieron dejar de hablar un segundo mundo, mientras que otros consideraron que la totalidad de los países del tercer mundo pasaban entonces al segundo. La mayoría decidió dejar atrás las ideas de segundo y tercer mundo. Comenzar a hablar de países subdesarrollados y en vía de desarrollo, por ejemplo, China, Marruecos, Argentina, Chile. Eso estaba en vía de desarrollo en esa época. Ahora son países desarrollados. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en un grupo de países, se fueron con Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué hacía? Aplicó el Plan Marshall, un plan donde era de abastecer a la comunidad, llevarle alimento y eh, tratar de activar otra vez su economía. Ese era el Plan Marshall. De acuerdo a la cantidad poblacional, Estados Unidos le prestaba plata. Y Estados Unidos enviaba sus maquinarias. En vez de enviar máquinas bélicas, enviaban máquinas de construcción para que se queden en ese país y empiecen otra vez a reconstruir lo que estaba ya perdido. ¿Entendés? Y eso es lo que hizo el Plan Marshall. En 10 años prácticamente todos los países que eran capitalistas empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque el sistema capitalismo es lo que vos ganás, vos puedes gastar. Si quieres comprarte un auto, dos autos, depende de tu capacidad. En cambio, en el sistema comunista, era todo un común. Si vos ganás 3 millones de guaraníes, el otro tampoco, el otro que está contigo, él no puede ganar menos, tiene que ganar el mismo. ¿Entendés? No importa si vos eras doctor, vos tenés estudio académico y él no tiene nada, es un burro, pues tiene que tener el mismo salario. Ese es el sistema comunista. No se califica por el esfuerzo, habla por la igualdad. Y el sistema comunista, como dice vulgarmente, mama del Estado. El Estado le mantiene. ¿Qué pasa? Si un Estado no invierte en producción y toda la plata que tiene, todos los recursos que tiene, gasta en su población, sin producción, sí o sí se va a ir a la quiebra.
Es como una empresa que no está generando ingresos, pero está generando mucho gasto, ¿verdad? Y sí o sí se va a la empresa. Y eso es lo que le pasó a la Unión Soviética, ¿entendés? Por eso muchos países de la Unión Soviética salieron de ellos, se independizaron, ¿entendés? Hay muchos países que tenían, ustedes si ven el mapa de la Unión Soviética van a ver muchos. Y Ucrania pues estaba antes en el grupo de la Unión Soviética, ¿verdad? Después cada país se independizó. Lituania, Letonia, esos son los que entraron ahora en la Unión Europea. Donde ellos también era Luxemburgo, eso era un grupo de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero prácticamente la Unión Soviética cayó y todos los países se quedaron endeudados, pobres, ¿entendés? Y ahí se generó, se decía el país, el tercer mundo, el segundo mundo y el primer mundo, ¿verdad? Y el primer mundo era los países capitalistas. Segundo mundo eran los países que más o menos se levantaron, ¿verdad? Pero estaban todavía en proceso. Y el tercer mundo era, tercer mundista eran aquellos pobres, últimos, que no tenían ni para comer. ¿Entendés? Entonces se sacó esas palabras y se usó países en desarrollo, subdesarrollado y en vía de desarrollo. ¿Entendés? Esas palabras se usó. Y un ejemplo era China en esa época. China estaba empezando a crecer. Marruecos y Argentina y Chile estaban en vía de desarrollo. Ahora, lo que son países, en esa época yo le digo, el siglo XX, ahora los países que son ya desarrollados son China. China es un país muy desarrollado, Marruecos también, pero China es muy desarrollado porque ellos invirtieron en educación y gracias a eso les generó muchos ingresos, mucha exportación, porque China tiene un sistema productivo muy grande, principalmente en escala, producto manufacturado, ¿verdad? Y ellos tienen 4 niveles de calidad. Está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Eh? Un tiempo en Paraguay se traían aquellos productos de cuarto nivel de calidad. Por eso decía la gente, decían los chinos no sirven, se rompen todo, no chinitos, y se quedó esa cultura. ¿Por qué? Porque se traía de la cuarta calidad. En cambio, empezaron ellos a enviar productos de tercera calidad, después segunda calidad. Y ahí algunos decían, no, traen de chino, pero es la gran 7. ¿Por qué? Porque nunca se trajo productos de primera calidad de China, porque China tiene productos de primera calidad, ¿entendés? Porque ellos llegaron a obtener la calidad total en su producto. Tienen productos de primera, pues sale más caro, ¿no? Pero el problema es que China te da todas las opciones. Si vos querés muy barato, querés más o menos, querés en términos medios o querés más caro. ¿Entendés? Te dan todas las opciones, como una empresa grande ya, ¿verdad? Y su producción es muy grande. No, no es que ellos te van a vender, creo que ellos te ponen metas si vas a comprar productos de ellos. Tenés que comprarle, qué sé yo, 1 millón de piezas anual, te dice tal producto. Si vos no llegas a esa meta del año, ellos te cierran, ya no hacen negocio contigo. ¿Entendés? Porque vos no sos productivo para ellos. Creo que así se manejan. Ejemplo de países en vía de desarrollo, lista de países en vía de desarrollo. O sea, Brasil, Turquía, México, China, Egipto, Polonia. Acá le puse algunos. Colombia, Rusia ya es un país desarrollado. Era en vía de desarrollo en esa época. Tailandia, India, Marruecos, Argentina. Argentina cayó ahora. República Checa, Pakistán, Chile, Filipinas, etcétera. Le puse como ejemplo algunos. Países, acá se hablan países de tercer mundo, dice, división política internacional que se produjo cuando la Guerra Fría comenzó en lugar de división del mundo económico de dos grandes, lo que una respondía a las necesidades de los países más importantes, capitalismo, Estados Unidos, y otro era la mano dinámica del bloque socialista, liderado por la Unión Soviética. Eso le puse. Sin embargo, era evidente que estos debajo de fuera gran cantidad de países de otras regiones del mundo, para luego se acuñó a un término fuerte
competente simbólico. Tercer mundo, por ejemplo, Venezuela, Colombia y Paraguay, nosotros en esa época éramos tercermundistas. Ahora estamos en países en vía de desarrollo. ¿Ven? Ejemplo de países de tercer mundo, le puse algunos acá. Acá está otro país. Nosotros somos país todavía tercermundista, pero en vía de desarrollo. ¿Entendés? Tenemos ya las puertas para poder desarrollar. Y esto todo depende de nuestro político. Pero somos todavía tercermundistas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Liz. Liz. ¿Alguna pregunta? Liz, ¿quiere hablar? Sebastián. No, de mi parte ninguna, profe, eso no me quería decir. Ah, ya. No, yo pensé que querían opinar. No hay problema. Es por eso, bueno, hablando de países tercermundistas en vía de desarrollo, por eso nosotros estamos en ojo, porque antes se reunían cada cierta etapa, en cierto tiempo, qué sé yo, cada un año, 2 años, se reunían el G8, ¿verdad? Ahora creo que ya no se reúnen más ellos. ¿Por qué? Porque China, porque ahora se está formando otro bloque. Quieren formar otro bloque que hace 10 años atrás ya estaban ya en proyecto, ¿verdad? Que es el famoso BRIC. ¿Eh? El BRIC, lo que quieren hacer, que empezó con Brasil, China, Sudáfrica y India empezaron. Esos 4 países empezaron con ese sistema. ¿Verdad? Por el momento está en proceso, pero ahora creo que avanzó mucho las relaciones diplomáticas y económicas entre esos países. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere crear un tercer bloque. ¿Entendés? El primer bloque va a ser Estados Unidos y todos los que están adheridos al sistema SWIFT. Ese va a ser el primer bloque. El segundo bloque es la Unión Europea. La Unión Europea, ese es el segundo bloque. Que está con ellos también están con el sistema Switch y con y con el sistema Switch y con Estados Unidos, ¿verdad? Pero son el segundo bloque, pues su moneda es fuerte, el euro. Y el tercer bloque va a ser entre China y Rusia a futuro. ¿Entendés? Ellos quieren formalizar y ellos están apuntando a Sudamérica, porque en Sudamérica es todavía virgen para ellos para poder traer tecnología y capital acá en Sudamérica. Ellos quieren venir acá. Bueno, la propuesta que viene ahora de China, Brasil ya que estaba hace mucho, ahora que está Lula. Y miren, en la época de Bolsonaro, cuando faltaba fertilizante, a Brasil, Estados Unidos le iba a vender el doble. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Bolsonaro? Aplicó el BRIC, ya que están asociados, ¿entendés? Sin que se dé cuenta a los Estados Unidos y sin usar el switch, Bolsonaro usó el BRIC y compró todos los fertilizantes que había de Rusia. Trajo todo acá en Brasil. Gracias a eso también, eso era después de la pandemia. Gracias a eso también pudieron ellos crecer económicamente. Pudieron producir sus productos, pudieron trabajar en el campo. Usaron el BRIC, sí quien se entere de los Estados Unidos. Y ahora lo que quiere hacer, eh, nosotros pues somos peones, tipo ajedrez. ¿Verdad? Yo voy a poner acá mi reina, acá voy a poner mi peón, mi caballito, así están jugando los países grandes con nosotros. Bueno, según los analistas y los economistas,
dicen que China China y Rusia están apuntando a Paraguay. Están en ojo nosotros con los rusos y chinos, Paraguay. ¿Por qué? Porque es un país muy estratégico para Sudamérica, acá en Paraguay. Y también acá en Paraguay somos ricos en agua, tenemos mucha agua y tenemos mucho suelo y tenemos también energía limpia y renovable. Energía limpia y renovable tenemos. Energía limpia y renovables tenemos. Entonces ellos están interesados en nosotros. Y por eso los Estados Unidos, tipo ajedrez, vino y movió la primera pieza, que es acá en Paraguay, a nosotros. ¿Por qué Estados Unidos se preocupa tanto del tema de la corrupción? Se mete en las cuestiones políticas del Paraguay, por algo, porque hay algún interés. Y según los analistas dicen que todo este problema, el tema del cierre de ruta, ¿quién está financiando? La gente se va y se queda un día, 2 días, una semana, y no trabajan. ¿Quién te la está manifestando? Porque alguien está financiando. Porque la gente tiene que comer, tiene que desayunar, tiene que almorzar. ¿Entiendes? Y parece que se van ellos por turno, no sé, dice que alguien está financiando, ¿verdad? Y todo el mundo le apunta a los Estados Unidos. ¿Entiendes? Ahora creo que se adherieron los camioneros. ¿Entiendes? Porque los Estados Unidos le va a utilizar al pueblo para derrocar al gobierno de turno. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque ellos están interesados en nuestra política, en nuestro sistema. ¿Eh? China, acuérdense que China, de repente si nosotros comercializamos, queremos negociar con China, China lo primerito que va a hacer es pagar nuestra deuda externa. ¿Entendés? China le está ofreciendo a Argentina de pagar todo su deuda externa, pero los chinos no es nada. Entonces, si Argentina entra en el sistema BRIC, va a entrar prácticamente, porque Brasil está invitando y los otros países están de acuerdo. Argentina va a empezar a crecer económicamente, otra vez. ¿Por qué? Porque ellos tienen industria. Su industria está parada ahora, pero ellos tienen toda la maquinaria, tienen toda la estructura para crecer otra vez bien rápido porque ya están ya formados, ya están ya armados. En cambio, nosotros no, nosotros tenemos que empezar de cero. Inclusive ellos ya tienen todo ya estructurado. Ellos lo que tienen que hacer es venir, limpiar, arreglar y empezar a producir. ¿Entendés? Porque hay ya industria ya allá en el país. ¿Entendés? Esa es la ventaja que tienen con nosotros. Nosotros tenemos que empezar de cero. ¿Qué es la industrialización por su situación de importaciones? La industrialización por su situación de importaciones es un modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que estén en sentido importante a través de mecanismos, política económica, tales como incentivos fiscales y créditos a la protección comercial. Eso es lo que nosotros no hacemos acá. Entonces, nosotros queremos traer fábricas, pero no le damos la opción, no le damos la facilidad. ¿Entendés? Viene una fábrica acá y ¿qué es lo que hace cuando se va en Brasil? Brasil le regala 5 hectáreas. El municipio le pone todo camino. Le exonera electricidad por cierto porcentaje. Qué sé yo, 20% de todo lo que usa, menos le cobra. Le dan esos beneficios a esa fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica está trayendo desarrollo para el pueblo. Y eso pues no entienden los políticos. Si vos traes una fábrica acá en Alto Paraná, está trayendo desarrollo para acá, para Alto Paraná y también para el país a futuro. ¿Entendés? Pero está trayendo desarrollo para tu pueblo. ¿Entendés? Porque va a generar más empleo y se va a obligar
el pueblo mismo y las personas en sí van a estar obligados a estudiar y a formarse. ¿Por qué? Porque hay industria. Y las industrias que vienen acá, que van a venir a futuro, van a necesitar mano de obra calificada. Y las manos de obra calificadas van a ser aquellas personas que tengan títulos universitarios, porque los que tienen títulos universitarios se les va a contratar y se les va a formar otra vez, donde para cierto sector va a haber otra formación, pero vos ya vas a garantizar y asegurar ya tu puesto ahí. ¿Entendés? Eso es lo que va a pasar a futuro. Muchos no lo están entendiendo, por eso algunos, bueno, por A o B motivos, suelen dejar las universidades. Bueno, yo siempre le digo, retomen otra vez. No, no, no se desanimen, porque un político dijo que no hay que estudiar, que hay que ser lanzamiento político. Eso no va a existir más, ¿verdad? Porque va a venir un cambio, va a venir. ¿Por qué? Porque el BRIC ya está cerca, ya se va a empezar a comercializar. Inclusive, sí o sí vamos a estar obligados a comercializar con China y Rusia, porque Argentina, Brasil y Uruguay van a estar en el BRIC. Uruguay ya está prácticamente también, está en tratativa con los chinos para poder traer su producción acá. ¿Entendés? ¿Qué hacen los chinos? Un ejemplo le doy. Viene capital chino, acá en Paraguay, tecnología de capital va a traer los chinos y se le va a dar capital y tecnología. De repente, qué sé yo, un ejemplo. Viene un empresario chino, quiere, él comercializa carne porcina y primero luego le va a pedir 1 millón de toneladas anual. Ese es su pedido primero. Vos no tenés para producir eso, entonces, ¿qué va a hacer? Él te va a dar la plata para que vos puedas estructurar. Te va a dar 6 meses para que vos estructures todo. Una vez que vos estructuras todo, empezás a crear los chanchos. Después de 6 meses tenés que enviarle una cierta cantidad y después ya cuando está bien estructurado, ya prácticamente tenés que tratar con 1 millón de toneladas anual, ¿verdad? Y después va, una vez que ya está estructurado, él va a querer que vos crezca tu producción. Va a traer frigorífico, va a equipar tu frigorífico, va a traer más tecnología, va a inversión, más gente trabajando y va a crecer así, se va a modernizar tu país. ¿Entendés? Y ahí y ahí ya no vas a ser más país en vía de desarrollo, vas a ya llegar a países ya subdesarrollados en vía de desarrollo ya. En vía de desarrollo pasa a un subdesarrollado, porque ya tiene industria y después en vía de desarrollo y te queda lo ya, un país grande. ¿Entendés? Ustedes no se imaginan, ustedes si no tuviéramos la guerra grande contra Brasil y Argentina, ¿qué iba a ser nosotros? Nosotros íbamos a ser una potencia en Sudamérica. ¿Te imaginas todas aquellas personas que se fueron a estudiar en Europa? Creo que eran más de 120 paraguayos se fueron a estudiar en Europa. Eran ingenieros, eran eminencia, eran. ¿Te imaginas ellos? Empezaban a formar, inclusive empezaban a formar una cierta cultura, un cierto criterio de la formación educativa de esa época, ¿verdad? Y después nomás vino la guerra y murieron todos ellos, se destruyó todo lo que se construyó y nos quedamos en la pobreza. Y nos costó levantar eso. Casi llegamos al genocidio. Se iban a exterminar al paraguayito, pero no pudieron, ¿verdad? Gracias a Dios. Y hasta ahora tenemos ese problema con nuestros vecinos. Hay todavía esa, esa cicatriz todavía no se cerró, ¿verdad? Hay muchos que se recuerdan todavía de eso y le cobran a los brasileños, ¿verdad? Y bueno, pero no, con los vecinos no podemos pelearnos. Tenemos que estar bien con los vecinos. Lo que pasó, pasó y hay que tratar de perdonar. Argumento de la industria naciente. El argumento de la industria naciente es una justificación económica para el proteccionismo ese. Yo tengo que proteger mi industria. La esencia del argumento es que la industria naciente
a menudo no tienen las economías de escala que a sus competidores más desarrollados de otros países y por lo tanto debe ser protegida hasta que pueda alcanzar economías de escala similares. A pesar de ello, la protección de la industria naciente como medida de situación económica y polémica, al igual que otras justificaciones económicas para el proteccionismo. A menudo es objeto de abuso en los que buscan vivir de las rentas, ¿verdad? Aun cuando la protección de la industria naciente sea bien intencionada. Es difícil que los gobiernos sepan que la industria deben proteger. Pueden que las industrias nacientes no crezcan con respecto a los competidores extranjeros maduros, ¿verdad? De repente, nosotros acá, cuando empezamos a tener industrias nacientes, son aquellas pequeñas industrias que están creciendo, no hay un sistema de proteccionismo de parte del país, ¿verdad? Nos damos cuenta, tenemos ejemplo de la azucarera. Hay varias azucareras dentro del país, varias azucareras que se iban a cerrar. Pero ¿qué pasa? Ellos pudieron otra vez reactivar su producto encontrando mercado extranjero, que sería en Europa. Creo que en el año 2002 o 2005 creo que vinieron algunos italianos y alemanes acá en Paraguay a buscar la azúcar morena y la azúcar negra, orgánica. La azúcar morena orgánica y la azúcar negra en proceso, en el primer proceso. Viste que el azúcar primero se mete en el trapiche, la tacuara, se saca el jugo de la caña de azúcar, ese se mete en un proceso donde dice el brasileño el famoso melado, sale tipo miel, ¿entendés? Y de ahí se saca el azúcar morena. Luego pasa en otro proceso y ahí sacan la azúcar orgánica. Y después se ponen en otro proceso productos químicos y se sacan ya la azúcar blanca, ¿verdad? Y lo europeo era había mucha demanda y en Europa del azúcar orgánica y azúcar morena. Entonces, ¿qué hicieron las azucareras acá en Paraguay? Toda su producción, prácticamente el 90% de la producción de azúcar se exporta toda allá a Europa, ¿entendés? Porque es más rentable. Y un 10% del azúcar paraguaya es lo que se queda acá. Un 10%. Por eso tenemos casos y también, bueno, pagó mucho y se tapó cuando creo que es Saledma, no, AJ Bierzi, creo que uno de los depósitos se descubrió que se está fraccionando azúcar argentina, ¿verdad? Se compró azúcar en grandes cantidades y se estaban fraccionando como industria paraguaya, ¿verdad? Una vez descubrieron eso la fiscalía, eso. Eso era creo que hace 5 o 6 años atrás que hacían los propios supermercados que traían de contrabando el azúcar. ¿Por qué? Porque por el problema del contrabando casi fundieron las empresas azucareras. ¿Y qué hace la azucarera? Un 10% nomás ya deja acá. Si vende o no vende, ahí no le interesa. ¿Por qué? Porque casi toda su producción está ya asegurada que en Europa, que se va. La azúcar negra paraguaya vas a encontrar en Alemania, vas a encontrar en Italia, vas a encontrar en Bélgica, Hungría, creo que también hay en Países Bajos y España, Lituania y esos países. Son lo que Bélgica, que hay muchos países de tercera edad, que hay muchas personas, digo, muchos habitantes de tercera edad, sí o sí quieren consumir productos un poquito más saludables, ¿verdad? Entonces, eso es lo que acá en Paraguay lastimosamente no se hizo, no se protegió eh, el ¿cómo le voy a decir? La industria, ¿verdad? Local, aquellas industrias que estaban naciendo.
¿entendés? Y lastimosamente ustedes saben que viene el contrabando y nuestros propias autoridades son los que coimean y se benefician ellos, ¿verdad? No le interesa la fábrica, no le interesa la industria, ¿verdad? No le interesa el contrabando. A raíz de eso también hay muchas fábricas y empresas también que no quieren venir a invertir acá en Paraguay, ¿entendés? Porque no es nada seguro, no es nada seguro. Te imaginas, vos venís, ponemos una fábrica de calzado otra vez acá. Y vas a perder como la guerra. ¿Por qué? Porque los calzados se entra todo por contrabando. Y va a perder como la guerra. Va a estar difícil competir. Entonces prácticamente va a estar trayendo tu capital y vas a desperdiciar y vas a tirar tu capital al pedo. Eso es lo que piensan los capitalistas acá en Paraguay. Bueno, en ciertos rubros, hay ciertos rubros que sí se invierte, ¿verdad? Principalmente en el ámbito cárnico. ¿Entendés? Inclusive hay eh, empresas como empresas que invierten en frigoríficos, ¿verdad? Ahora el buen negocio es tener un frigorífico. De repente, si vos tenés una empresa en Brasil, tenés una empresa en Brasil y después traes por la ley maquilaca un frigorífico de producción cárnica, qué sé yo, de cerdo, producís acá, eh, embalar todo así como la carne de vacuno, enviar a Brasil, de Brasil se vaya a China. Esa triangulación algunos quieren hacer. Esa triangulación quiere hacer algunos. Pero bueno, vamos a ver más adelante qué pasa. Sí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Entendieron? ¿Se entendió entonces, verdad? Perdón, salí sin querer. No, tranquilo, no Sí, se profe, preocupe. sí. Y Sí, vos sabés que yo ya le extraño ya a ustedes. La segunda clase que Nosotros tenemos también. virtual. Eh, Ah, Ah, igual. ¿Quién hay que ya uno faltar a asado, profe. rendir? Sí, ya gusta el asado. ¿Quién falta a rendir todavía conmigo? Usted. Uno creo que falta a rendir. Erika Brites. Erika. Erika. Vamos a estar en contacto ahora para ver cómo hacemos. Y bueno, ¿qué tal? ¿Están todos tranquilos? En su trabajo llegan tranquilos, no hay problema. No sé si se está cerrando la ruta. Creo que acá en kilómetro 10 está todo tranquilo. Allá en el 30 creo, pero viste por medida de cautelar nomás hacemos todo virtual, ¿verdad? Porque es peligroso. En No el 10 sabemos todavía. ¿Eh? cerrado en el 10 y en el 14 está cerrado ahora también, veo. Ah, ahora está cerrado. Sí. Ah, ya. El Peligroso, 14 y el profe, 10. ¿Eh? peligroso, ¿Cómo? además, son muchos ahí, es una marcha, profe. Y sí, pues es peligroso. Vos te vas en la facultad, de repente lleva tu vehículo, te rompe un parabrisas, pero ¿a quién la... Y no tenés seguro, No, ¿a y quién le va a vos, si te cobrar? bajaste a reclamar, de pirota, garota y No. te van a robar, estoy todo ahí, son. Y sí, por eso. Peligroso es. Yo me fui la pasada, pasé por ahí y de tal, shoot, no hay caso de Sí, arriesgarse. no, peligroso es. Muy ayer se peligroso. recostaron por mi capó y me encerraron con su bandera. Tipo, ¿qué es lo que vas a hacer tanto? Ah, pues no perjudicaron tu vehículo, ¿no? No, no hice nada Ah, qué tampoco al suerte, respecto porque peor creo que iba a ser. qué suerte. No, no, hay que hacerle más caso. Y así son. Muy arriesgado el tema ahí. Bueno, ojalá que se solucione y se termine ya esto, Una porque piedrita, prácticamente nos traza todo. 800 millones de ferias, profe. ¿Cómo? Cualquier piedrita por tu vidrio es un 800, 1 millón para abrirse de pérdida, yo. Y pérdida, no puede cobrarle a nadie. Va, Vos vas a tener que cuando pagar. nací, Que sí. Aquí está una fotito para enviar en el grupo de profesores. Profe, Sí,
Te escucho. Vero no pudo ingresar porque está sin luz. ¿Eh? Verónica no pudo ingresar porque está sin luz en su casa. No, no se preocupe. Decirle que no se preocupe. Dale. No sé si quieren sacar una fotito. Las cámaras habilitamos. Vamos a habilitar las cámaras. Eso, vamos a sacar las fotos. Mira, Sebastián está tiene sueño. Vamos a sacar una foto acá para la profesora Onishi que nosotros tuvimos tener en clase. Ahí aquí está una fotito. Eso era. Excelente. Y bueno, que tengan una feliz noche y cuídense. Gracias por todo. Gracias. Chao, A profe. Chao, ustedes. profe. Chao, Gracias. chao. Gracias por todo. Chao, chao. Chao. Chao, chao.